Muy buenas, amigos. Bienvenidos. Red Bull será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las presentaciones de esta temporada 2026. Una nueva era para la Fórmula 1. Lo harán en unas pocas horas con un evento en Detroit, la casa de Ford, su nuevo socio técnico. Nos mostrarán dos maquetas de la FIA 2026 con las decoraciones oficiales de Red Bull y Racing Bulls para esta campaña. Y ya nos están testeando horas antes con publicaciones en redes sociales, pero lo que os vengo a contar hoy no son buenas noticias, porque según las últimas filtraciones de Autoracer, el medio más reputado de la Fórmula 1 actual, Red Bull tiene un problema gordo. ¿Os acordáis del famoso truco de la compresión de Mercedes? Ese que da unos 15 caballos extra y 3 décimas por vuelta. Pues Red Bull intentó copiarlo y no lo consiguió. No les dio tiempo. Mercedes lleva años desarrollándolo. Red Bull meses. Y eso no es todo. El motor de combustión de Red Bull Powertrains no estaría a la altura. No sería de primer nivel en un comienzo. Esto no lo digo yo. Esto lo dice Autoracer. Y para colmo, el propio Lawrence Mekies, el nuevo hombre fuerte de Red Bull, lo reconoce públicamente. Vamos a analizar todo lo que está pasando. El truco perdido, el motor problemático, el éxodo de talentos, los retrasos en el desarrollo. Y sí, también hablaremos de la posible nueva livery que podría llegar tras una década sin cambios. Antes de meternos de lleno, como siempre, es un placer enorme estar aquí con vosotros. Quiero mandar un fuerte abrazo a la comunidad, un saludo especial a Martín Rodríguez desde España que nos escribe: crack, siempre con la información que otros no dan. Eres el único que explica lo del truco de Mercedes de forma clara. Martín, un abrazo enorme. También a Andrea López, desde México: me encanta que vayas siempre a las fuentes originales. Sigue así, eres el mejor. Andrea, gracias por el apoyo, un besazo. Y a Pablo Fernández, desde Argentina, esperando tu análisis de Red Bull. Sabía que ibas a hacer un vídeo sobre esto. Pablo, aquí lo tienes. Recordad que si queréis vuestro saludo, dejad comentario con vuestra opinión. Y ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar por el elefante en la habitación. El truco de la compresión de Mercedes, ¿qué es exactamente? Os lo explico de forma sencilla. En un motor de combustión, la relación de compresión determina cuánto se comprime la mezcla de aire y combustible antes de la ignición. El reglamento de la FIA establece un límite de 16:1 para esta relación. Pero Mercedes encontró una laguna legal. Desarrollaron un motor que opera a una relación de compresión mayor en caliente que en frío. Es decir, cuando mides la compresión con el motor frío, que es como se homologa, marca 16:1, legal. Pero cuando el motor está funcionando a temperatura óptima, esa relación sube a 18:1. El resultado: 15 caballos extra de potencia. Eso se traduce en aproximadamente 3 décimas por vuelta. En un circuito como Albert Park, 3 décimas puede parecer poco, pero en Funo, 3 décimas son la diferencia entre la pole position y salir quinto. Y aquí viene el problema de Red Bull. Cuando muchos trabajadores de Brixworth, la fábrica de motores de Mercedes, AMG, llegaron a Milton Keynes para completar la plantilla de Red Bull Powertrains, se llevaron el conocimiento. Le comunicaron a Red Bull el truco de la compresión. Red Bull intentó implementarlo en su motor, pero no lo consiguieron a tiempo. ¿Por qué? Porque Mercedes lleva años desarrollando esta solución. Su unidad de potencia prácticamente nació con esta idea. Adaptarla a posteriori en un motor que ya estaba en desarrollo avanzado requeriría de un esfuerzo, modificaciones y tiempo que Red Bull simplemente no tiene. Así que, según Autoracer, únicamente Mercedes sería la que se aprovecharía de este truco íntegramente. Red Bull se queda con el conocimiento, pero sin la capacidad de aplicarlo. Es como si te dieran la receta secreta de la Coca-Cola, pero te faltaran los ingredientes y la maquinaria para fabricarla. Frustrante. Y esto pone a Red Bull en una posición política muy curiosa. Tienen el conocimiento. Saben cómo se hace, pero no pueden implementarlo. ¿Qué harán? Lo más lógico es que se posicionen a favor de banear esta solución en la reunión del próximo 22 de enero entre la FIA y los fabricantes. Si no pueden beneficiarse, al menos que tampoco lo haga Mercedes. Y no están solos. Según la publicación italiana, Audi estaría siendo el fabricante más insistente, el que más está presionando para que se tomen medidas. Curiosamente, es el rival alemán de Mercedes.
Bienvenidos a la Fórmula 1 Audi. Esto es lo que hay. Trapicheos, política, lobbies, pero el problema de Red Bull no acaba con el truco perdido, porque hay más. Las fuentes de Autoracer indican que el motor de combustión de Red Bull Powertrains no estaría a la altura. No sería de primer nivel en un comienzo. Y esto, sinceramente, no es una sorpresa mayúscula. ¿Por qué? Recordemos la historia. En un principio, Ford se iba a ocupar únicamente de la parte eléctrica. Red Bull Powertrains desarrollaría el motor de combustión. Pero finalmente, Ford está apoyando en todas las áreas, incluido el motor de combustión. Escuchad lo que dijo un portavoz de Ford. Al principio no estábamos muy interesados en trabajar en el motor de combustión, pero ahora lo estamos haciendo porque obviamente todavía tenemos mucho que aprender en esta área. Nos dedicamos principalmente a la producción de piezas, así que ahora trabajamos en casi todo el vehículo y también en la parte operativa. ¿Sabéis qué significa esto? Que Red Bull Powertrains se estaba encontrando con obstáculos importantes en el desarrollo del motor de combustión, tantos que Ford tuvo que echar una mano para solventarlos. Y esto confirma los rumores que llevamos meses escuchando. Red Bull, una marca de bebidas energéticas, se está enfrentando a fabricantes como Mercedes, Ferrari y Honda que llevan décadas desarrollando motores de alto rendimiento. Es David contra Goliat, pero aquí viene algo que me ha llamado la atención. Lawrence Mekies lo reconoce públicamente. Escuchad lo que dijo para Motorsport Francia. Sería ingenuo pensar que vamos a llegar directos a la cima. Sabemos que nos esperan meses muy difíciles, muchas noches sin dormir, algunos dolores de cabeza. Y continúa. Hemos dicho muchas veces que desarrollar tu propio motor, en nuestro caso con el apoyo de Ford, es probablemente la decisión más loca que podrías tomar. Probablemente sea una apuesta que solo Red Bull podría permitirse. Empezamos de cero. Hoy contamos con un edificio, bancos de pruebas, 600 personas y vamos a intentar competir contra jugadores que llevan 90 años en esto. Me gusta esta transparencia. La nueva Red Bull, sin Horner ni Marco, parece más abierta y honesta. Mekies tiene los pies en el suelo. No quiere vender expectativas que no va a poder cumplir. Pero las palabras son claras. Van a ser meses muy difíciles. Y como si todo esto fuera poco, hay que sumar el contexto interno, porque Red Bull viene de un año devastador a nivel organizativo. Han despedido a dos de las tres figuras más representativas de su historia como escudería, Christian Horner y Helmut Marko, tras una guerra de poder que les ha destruido internamente, y esa guerra provocó un éxodo de trabajadores de alto rango histórico. Vamos a repasar quién se ha ido. Adrian Newey, el mejor diseñador de la historia de la Funo, ahora en Aston Martin. Jonathan Whitley, director deportivo, una figura clave en las operaciones del equipo. Steve Sherwin, ingeniero senior de aerodinámica. Ron Marshall, otro ingeniero clave, y muchos más que no se han hecho públicos. Esto no es un problema menor, amigos. Red Bull perdió la columna vertebral de su departamento técnico y aquí empieza su reconstrucción en medio de una revolución en la categoría. El peor timing posible. Van a necesitar tiempo para contener la hemorragia y empezar a sanar. Y durante ese tiempo van a ser inevitablemente una sombra de lo que fueron. El coche de 2024 y 2025 todavía tenía la base que dejó Newey. Con eso se mantuvieron más o menos competitivos, aunque cogidos por los pelos. Pero el RB22 es un coche completamente nuevo. Sin la influencia de Newey, sin la estabilidad interna de antes. Y recordemos lo que dijo Paul Monaghan, el jefe de ingeniería, hace unos días. Va a ser bastante difícil llegar a Barcelona. Existe la posibilidad real de que Red Bull se pierda la primera semana de tests por retrasos en el desarrollo. ¿Por qué? Porque pues, sacrificaron desarrollo de 2026 para impulsar el intento de remontada de Max Verstappen frente a los McLaren el año pasado. Eso lo van a pagar muy caro. Aún no se ha producido el primer encendido del motor. No hay rumores de fechas para el encendido ni para Filming Days. En la presentación de hoy van a mostrar la maqueta de la FIA con la livery, no el coche real. La situación es complicada, pero no todo son malas noticias, porque hay algo que me tiene muy emocionado. Red Bull podría cambiar de livery por fin, después de una década. Los que lleváis años siguiendo la Funo sabéis que Red Bull ha mantenido prácticamente la misma decoración desde 2012, 2013. Básicamente los colores de una lata de Red Bull embutidos alrededor de un monoplaza.
azul, amarillo, rojo. El toro. Y ya. Pero las publicaciones en redes sociales de las últimas horas sugieren un cambio. El merchandising oficial que han mostrado parece ser, al menos en su parte trasera, totalmente azul marino. Casi de tonalidad negra, podríamos decir, sin mayores elementos decorativos más que los respectivos logos. El logo de Ford en la nuca. Y como novedad, el logo de Red Bull con bordeado blanco, que es la versión vintage, antigua, se suma a las modificaciones en los logos y la fuente de los números que utilizarán tanto Yuki como Max. Hay diseñadores como Saori Nayar que han elaborado conceptos de lo que podría ser y algunos son espectaculares. Especialmente uno que recuerda a los coches de la época de Sebastian Vettel y Mark Webber. Azul profundo con detalles rojos más sutiles. Sería el momento perfecto para un cambio, una nueva era para la Fórmula 1, una nueva era para Red Bull, rememorando épocas pasadas para intentar construir un nuevo éxito futuro. Racing Bulls también ha mostrado su merchandising con su nuevo integrante Arvid Lindblad ya posando para ellos. Parece bastante similar al del VCAR 02 de 2025. La verdad es que la livery del VCAR 02 me flipó, así que no me quejaría si la mantuvieran. Pero conociendo a Red Bull y la fantasía que está imprimiendo a su hermano menor, seguro que vamos a tener sorpresas. Lo sabremos en unas horas. Bien amigos, vamos a hacer un resumen de la situación de Red Bull. Lo malo, 1. Perdieron el truco de la compresión. Mercedes lo tiene, ellos no pudieron implementarlo a tiempo, esos son 15 caballos y 3 décimas menos desde el primer día. 2. El motor de combustión no está a la altura. El propio Lawrence Mekies reconoce que van a ser meses muy difíciles. 3. Éxodo de talentos histórico, Newey, Whitley, Marshall y muchos más se fueron. La columna vertebral del departamento técnico ya no está. 4. Retrasos en el desarrollo, sacrificaron 2026 por 2025, el primer encendido aún no se ha producido, podrían perderse los primeros test. 5. Reconstrucción interna. Después de la guerra de poder entre Horner y Marco, el equipo necesita tiempo para sanar. Lo bueno. 1. Transparencia de la nueva dirección. Mekies tiene los pies en el suelo y no vende humo. 2. El sistema ADU de la FIA. Si su motor está muy atrás, podrán seguir desarrollándolo durante la temporada. 3. Los recursos de Red Bull. 600 personas, bancos de pruebas, el respaldo de Ford. No van de vacío. 4. Posible nueva livery. Al menos visualmente podrían renovarse tras una década. Mi predicción, 2026 va a ser un año muy difícil para Red Bull. Van a ser una sombra de lo que fueron, probablemente más similares a sus primeros años en F1 que a la era dominante de Verstappen. Pero si hay un equipo capaz de recuperarse de esta situación es Red Bull. La pregunta es, ¿tendrá Max la paciencia de esperar? Porque Verstappen no va a soportar pasar años en la sombra esperando una reacción y de eso hablaremos en próximos vídeos. Por ahora estaremos muy atentos a la presentación de hoy en Detroit. Veremos las liveries, veremos el merchandising y sobre todo escucharemos lo que dicen los protagonistas. Decidme en los comentarios, ¿creéis que Red Bull se recuperará en 2026 o será un desastre? ¿Os gusta la idea de una nueva livery? Como siempre, ha sido un placer enorme estar aquí con vosotros. Suscribíos, dejad vuestro like, activad la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.